¿Adoran cristianos y musulmanes al mismo Dios? Una reciente discusión en Twitter entre Mike Winger y Neil Shembey ha vuelto a poner la cuestión sobre el tapete, mientras observamos a otros que han afirmado algo muy parecido, similares en Hillsong Brian Houston, el expresidente de la CBS J.D. Greer, hasta en el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos de nuevo a Good Fight Radio Show. Soy su anfitrión, Chad Davidson, de Good Fight Ministries. Y en el episodio de hoy vamos a responder a la pregunta de sí, sí o no, cristianos y musulmanes en realidad adoran el mismo Dios. Y para discutir este tema tan importante conmigo, como siempre, está el presidente y fundador de Good Fight Ministries y pastor de Blessed Hope Chapel en Simi Valley, California, Pastor Joe Schimmel. Sí, Chad, este es un tema de vital importancia, porque si entendemos mal a Dios y quién es Él, estamos en un gran problema. Porque Dios pasa desde Génesis hasta Apocalipsis, explicando quién es Él. Él nos advierte acerca de adorar a otros dioses, muchos de ellos que se disfrazan, incluso como Satanás lo hace como un ángel de luz. Y Jesús dijo que el Padre busca a aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. Y hemos compartido con la gente antes, yo comparto con la congregación que pastoreo, que el pecado que más se repite a lo largo de las Escrituras es la idolatría. Y ese es el primero de los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, es un tema muy importante. Amén. Es un tema importante. Sí, lo entienden mal. Al final todo está mal en última instancia. Sí, así que es de vital importancia. Y queremos mencionar específicamente sobre este tema cómo fue que se planteó. Fue en Twitter que el Dr. Neil Shembey escribió esto. Y a veces siento cierta preocupación. Creo que la gente a veces está trabajando a través de ideas y tal vez en la plaza pública, cuando un número de personas te están siguiendo, que no es el mejor lugar para eso. Pero sí dijo eso y de hecho lo ha eliminado. Y vamos a leer tanto la declaración original, así como ahora que ha retirado los tweets con respecto a esto. Pero aquí está lo que originalmente tenía que decir, que en realidad comenzó la conversación. Dijo: ¿los judíos y los musulmanes adoran al mismo Dios que los cristianos? Me inclinaba por decir que no, pero en Hechos 17:23 parece difícil de conciliar con esto. Si los paganos que adoraban en un santuario pagano a un Dios desconocido adoraban a Dios en la ignorancia, ¿cuáles son las implicaciones? Y aquí está el verso, y él también publicó el verso. Voy a leer de la ESV, tiene varias traducciones allí, donde dice: porque al pasar y observar los objetos de vuestro culto, encontré también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Por tanto, lo que adoráis como desconocido, esto os proclamo a ustedes. Así que Joe nos lleva de vuelta a lo que la mayoría de la gente conoce como el Areópago, ¿verdad? Y aquí está Pablo yendo al Areópago, y está a punto de debatir con ellos sobre los dioses falsos, el panteón de dioses que tienen allí. Y él entra, dice: aquí está este Dios desconocido. Y entonces les predica la verdad del Evangelio a través de esta idea de este Dios desconocido. Y entonces, lo que Neil está insinuando aquí es: supongo que los musulmanes que están adorando de manera incorrecta y los judíos que ahora están adorando de manera incorrecta, que básicamente deben ser de tal manera igual, están adorando al único Dios verdadero, solo que no saben que están adorando al único Dios verdadero a través de algunas de sus falsas creencias. Así que con todo eso, Joe, ¿Neil tiene razón? ¿Están los judíos y los musulmanes aquí adorando a Dios incorrectamente, pero están adorando al único Dios verdadero? Sí, el contexto de ese pasaje es una refutación total de la idolatría y la adoración de todos estos dioses falsos. De hecho, leemos al principio de eso, Chad, ¿verdad? Donde Pablo se aflige cuando va a Atenas porque tienen tantos dioses falsos. Caminaba por una calle, ya fuera en una zona rural o en la propia ciudad, en esa parte del mundo, se veían ídolos por todas partes. Y dice que Pablo se entristeció al ver eso. Y es interesante, Chad, que menciones este pasaje porque en Hechos 17, la mayoría de las traducciones dicen que Pablo les dice: veo que son muy religiosos. Y la palabra en griego puede tener y definitivamente tiene esa connotación religiosa. Pero en realidad, la palabra griega significa daemon o adoradores de demonios, o la palabra también puede ser utilizada de un dios. De hecho, Platón o Sócrates, no recuerdo exactamente cuál de los dos, pero creo que estaba poseído por un daimon, ¿verdad? Un dios. Pero la Biblia dice que los dioses de las naciones son demonios. Así que cuando Pablo dice en otra parte en 1 Corintios 10:20 que los dioses que las naciones adoran son demonios, donde sale de esos pasajes del Deuteronomio y de los Salmos, y dice que están sacrificando estas cosas a los demonios,
Pablo entiende que son entidades demoníacas, estos ídolos. Y es importante que lo entendamos bien, porque él dice literalmente que ustedes son adoradores de demonios. Era una palabra que se usaba tanto para los dioses como para los demonios. Y eso es lo que dice en griego, y algunas traducciones literales lo resaltan. Así que cuando habla de adorar al Dios desconocido, no está diciendo que al adorar a todos estos dioses diferentes, en realidad están adorando al único Dios verdadero. Él escoge un Dios del que no saben nada, el Dios desconocido. Y por si acaso no les faltaba un Dios, llamaron a uno el Dios desconocido, y había altares a este Dios desconocido. Y Pablo está diciendo que aquel del que no sabes nada, ese es el que necesitas conocer. Necesitas saber sobre el único Dios verdadero. Creo que es lo que está diciendo ahí. Sí, e incluso les dice que Dios pasó por alto el pecado, pero llama a todo eso ignorancia. Sí, y está llamando a todos los hombres a arrepentirse. Y tú citaste 1 Corintios 10, y yo he estado leyendo Deuteronomio, y lo he leído unas 4 o 5 veces desde que comenzó el nuevo año. Y Deuteronomio 32, 16 y 17 dice que lo incitaron a celos con dioses extraños con abominaciones. Lo provocaron a ira. Sacrificaron a demonios que no eran dioses, a dioses que nunca habían conocido, a dioses nuevos que habían llegado recientemente, a los que sus padres nunca habían temido. Y entonces Pablo menciona esto en 1 Corintios capítulo 10, como Joe ya mencionó, porque él dice, ¿es un ídolo básicamente cualquier cosa? Y luego entra y dice, no pueden sentarse a la mesa de los ídolos, los demonios y el Señor al mismo tiempo. Y así se ve lo que Pablo está contrastando. Y Joe, cuando veo que estos son los dioses, estos nuevos dioses que no conoces, y creo que es interesante porque estamos hablando de Hechos 17, donde sabemos que está debatiendo con los epicúreos y los estoicos. Y sabemos también que en aquella región estaban entusiasmados por oír algo nuevo. Querían un nuevo Dios. De hecho, trataron de hacer eso con Jesús. ¿Crees que los gnósticos también estaban adorando al único Dios verdadero cuando actuaban como si Jesús fuera este nuevo Dios y el Dios del Antiguo Testamento, que Yahvé es este Dios malvado? Y en realidad no, este es este nuevo Dios que teníamos. No, es completamente contrario a la palabra de Dios. Y al igual que el Islam es completamente contrario a la palabra de Dios. Y yo quería leer la respuesta que comenzó porque mencionamos esto, que Mike Winger como que dijo, no, ¿de qué estás hablando? Y él hizo algunos buenos puntos. Dijo que los musulmanes no adoran a un Dios desconocido, sino a un Dios falso con descripciones específicas del anticristo. No veo un paralelo con Hechos 17:23. Es la diferencia entre, cito, probablemente hay algunos dioses por ahí que no conocemos y cito, Alá no tiene hijo, y si dices que lo tiene, vas al infierno. En el primer caso tenemos razón al decir que tal categoría de dioses desconocidos incluye al Dios verdadero, aunque esto no significa que su adoración fuera aceptable para Dios, solo que se produjo, pero en el caso posterior es un rechazo explícito del Dios verdadero, porque si rechazas al Hijo, rechazas al Padre que lo envió. Y Joe, aquí se menciona que él también mencionó el judaísmo. Y la verdad es, y sabemos que esto es cierto por las Escrituras también, los judíos que adoran al Dios de Abraham, Isaac y Jacob vendrán a su Mesías. Vendrán al Mesías, a Jesús que vino. Y así aquellos que verdaderamente están adorando en espíritu y verdad, ellos vendrán a conocer la verdad de quién es Jesús. Y si ellos son dados alguna otra cosa por algún rabino que les dijo que Jesús es realmente el maldito, y así sucesivamente y siguen eso, ellos están siguiendo a ese rabino. Ni siquiera están siguiendo al único Dios verdadero, y si lo hicieran, lo encontrarían. Solo quiero mencionar eso porque creemos lo que las Escrituras dicen muy claramente. Si buscaran al Padre, sabrían que la doctrina de Jesús venía de Dios. Sí, Jesús dijo, si le hubieran creído a Moisés, me hubieran creído a mí. Amén. Y Jesús también dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad del Padre conocerá la doctrina, y el contexto es quién es Cristo. Así que aquellos que realmente responden a la revelación general, la creación, la conciencia y también a la revelación más específica, Jesús ilumina el corazón de todos los que vienen al mundo, dicen las Escrituras, Juan 1:9, y muchas otras vías de gracia preveniente por las que Dios nos atrae hacia sí. Y ellos responden a esa luz, Él les da más luz, y eventualmente llegarán a un conocimiento de quién es Jesús. Sucede que el Corán te lo pregunta a ti, Chad, y me lo pregunta a mí, y a todos nosotros, los cristianos, nos llama el pueblo del libro. Y 9 veces en el Corán habla de los cristianos como la gente del libro, y dice que nos pregunten sobre cuál es la verdad. Bien, abrimos el Corán, y aquí en este Corán estoy leyendo en Surah 43:57. Ahora, hay 11 veces que Jesucristo es negado como Dios en todo el Corán, y esta es la última vez, el último clavo en la tumba de los musulmanes. Cuando el hijo de María es citado como ejemplo,
Ellos afirman, y eso es en el verso 57. En el versículo 58 parece ser como una audiencia de cristianos profesos, debatiendo contra el mensajero sobre quién es Jesús. Y luego tenemos la negación en 59, 43, 59. El Corán dice, Él era solo un siervo a quien bendecimos. Así que Jesús es solo un siervo a quien bendijeron. Y de hecho, el Islam niega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como mencionaste, Chad, niegan que Jesús sea el Hijo de Dios. Niegan el nacimiento virginal. Niegan que murió por nuestros pecados. Niegan el Evangelio. Niegan al Padre porque no tienen al verdadero Padre porque el Padre dio a su Hijo. En el Islam, el Padre es una visión anticristo de Dios porque la Biblia dice, el que niega al Padre y al Hijo es anticristo, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 2. Así que niegan al Padre, a su Hijo afirmando que Jesús no es Dios. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Dice que todo fue hecho por medio de Él y nada fue hecho aparte de Él. También niega al Espíritu Santo porque hay profecías acerca de cómo Él nos guiaría a toda la verdad. Bueno, esas profecías sobre el mensajero que viene, debería decir el Consolador y Consejero, dicen que se cumplen en Mahoma. Así que cuando lo piensas, lo cual estaba pensando mientras hablabas, en realidad niegan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, amén, amén. No puedes evitarlo. Y cuando tratan de hacer el paracleto, que amigos, si usted acaba de ir a leer Juan 14-16, Jesús dice, no lo hará a sus discípulos, Él está con ustedes, pero estará en ustedes. Ustedes ven el cumplimiento de eso en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo es difundido. Así que es el peor argumento, tristemente. Quiero decir, simplemente lo es. Son argumentos terribles. Yo leo el Corán típicamente una vez al año, y luego trato de compartir con tantos musulmanes como sea posible. De hecho, compartí el Evangelio con un niño musulmán ayer mismo, y es tan importante para nosotros poder reunirnos con ellos y compartir el Evangelio. No es que adoremos al mismo Dios porque no es así, y eso está muy claro, y Joey ya lo mencionó en Primera de Juan, capítulo 2. Eso es el anticristo, no es Dios. Y quiero decir, Neil tuiteó esto. Tenían un poco de ida y vuelta, y parece que un par de chicos, alguien llamado Michael Clary, y otra persona, obviamente, habló con él y lo convenció. Y no creo que tengas razón aquí, porque dijo, hey, he borrado 2 tweets sobre la relación entre el cristianismo, el islam y el judaísmo, porque no quiero confundir a la gente sobre las incompatibilidades fundamentales de las religiones del mundo. Pido disculpas por publicarlos. Reiteraré que los evangélicos deben afirmar claramente que no hay muchos caminos hacia Dios, que las religiones no cristianas son falsas, y que Dios no acepta la adoración de otras religiones. Y luego da las gracias a un par de amigos por sus consejos. Ahora, Joe, yo alabo a Dios. Creo que es genial cuando las cosas se aclaran y dicen, ok, sí, probablemente no deberíamos estar diciendo eso, pero alguien le señaló en un comentario, creo que fue Megan Basham. Y ella en realidad le tuiteó, o le mandó por medio de X, no sé cómo decirlo, pero le escribió una cita de su pastor, el expresidente de la CBS, J.D. Greer, que dice esto, cito, los musulmanes adoran a un Dios diferente al de los cristianos. Los musulmanes afirman adorar al Dios de Adán, Abraham y Moisés. Por lo tanto, la mayoría de los misioneros encuentran útil utilizar el término abrahámico para Dios, Alá, que significa la deidad, para referirse a Dios y explicar que el Dios en el que creen los musulmanes, el Dios de los profetas, era el Dios también presente en forma corporal en Jesucristo y el adorado por los cristianos durante los últimos 2 milenios. Se preguntarán, ¿pero no es el Dios islámico tan diferente del Dios cristiano que no pueden llamarse apropiadamente por el mismo nombre? ¿No estamos adorando a 2 dioses diferentes? Creer cosas equivocadas acerca de Dios y adorarlo incorrectamente no significa que uno esté adorando a un Dios diferente. Ahora, Joe, tengo que tomar un poco de vergüenza de eso. Tengo que mirar eso y decir, estás enfáticamente equivocado. Y ya hemos ido a través de una serie de escrituras para decir que, pero Joe, cuando alguien dice algo así, sobre todo cuando leemos Primera de Corintios, especialmente cuando realmente leemos el texto de las Escrituras y cuando ellos niegan realidades fundamentales de quién es el único Dios, su triunidad, el hecho de que Dios existía muy claramente antes de su creación en una relación es algo hermoso para nosotros porque Dios, antes de que el tiempo llegara a existir a su lugar, Dios amaba perfectamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso existía antes del orden creativo o tiempo y espacio y demás.
Y así este Dios tiene una realidad fundamental, este falso Dios de Alá, que básicamente, si realmente entiendes el Corán específicamente, solo lee el capítulo 33 y verás que el Dios Alá, el falso Dios, el demonio de Mahoma, era básicamente alguien que terminó al final siendo un títere para que Mahoma te diga cuánto tiempo puedes quedarte en su casa para que él pueda volver a acostarse con sus 9 esposas. Quiero decir, hay una serie de cosas, Joe, cuando miro hacia atrás y veo, al principio parecía que había esta presencia demoníaca, muy claramente, Mahoma creía que un demonio estaba jugando con él mientras estaba en la cueva, etc. Y luego Khadija lo convence de que no, en realidad es Jibreel, no es un demonio. En realidad es el ángel Gabriel, como lo veríamos, lo llaman Jibreel, y de repente recibe estas revelaciones, lo aprietan, le dicen que recite, empieza a recitar, y entonces de repente aparece esta religión y este falso Dios que es inventado por Mahoma, pero creo que en última instancia por Satanás, debido a la cantidad de personas que terminan, franjas de personas que van a terminar en la perdición a causa de esta falsa religión, y luego salir y decirle a la gente, bueno, ustedes están adorando al mismo Dios que nosotros, solo necesitan esta cereza en la parte superior. Solo necesitas un poco más de Jesús y decir, bueno, y ya sabes lo que van a decir, Joe, damos testimonio a los musulmanes muy a menudo, bueno, solo lo hacemos correctamente cuando se trata de nuestra relación con Jesús, porque Él es solo otro profeta, y lo has hecho pasar por Dios cuando no es Dios. Estoy adorando al único Dios verdadero. Sí. Esta es la peor receta para ser testigo. Sí, es terrible para testificar, pero con respecto al programa de Satanás, ya que fue Gabriel, dijo que había venido a él, entendemos que eso es exactamente lo que Pablo advirtió. No es Gabriel. Primero, Juan lo llamó el espíritu del anticristo, que según él ya estaba en el mundo. Y Pablo dijo que el misterio de la iniquidad ya está en marcha. Segundo a Tesalonicenses, capítulo 2. Y Pablo advirtió, si un ángel predicara otro evangelio que el que os hemos predicado, sea anatema, y que Satanás viene como ángel de luz. Bueno, siglos después, más de medio milenio después de que Pablo escribiera eso, aparece un ángel que dice ser Gabriel. Y para no profundizar demasiado en esto, porque ya hablamos de ello durante el tiempo de Navidad con respecto a la revelación de Gabriel a José y María, definitivamente que sería un hijo de Dios y le pondría por nombre Jesús, porque será el Hijo del Dios Altísimo y morirá por los pecados de su pueblo. Niegan que sea el Hijo de Dios y que muriera por los pecados. Tienen un Gabriel totalmente diferente. Es una entidad demoníaca. Hay que darse cuenta de que esto forma parte de la guerra espiritual. Cuando observas la armadura de Dios, casi todas las piezas están conectadas. Cada una es la verdad, la espada del Espíritu siendo la palabra de Dios, ¿verdad? El escudo de la fe viene por el oír y el oír por el mensaje del Evangelio o la palabra de Dios, amén. Y sigue la armadura, los zapatos del Evangelio, ¿verdad? Entonces es importante que nos ceñimos con la verdad y reconocemos que va a haber una gran decepción porque esto no es todo por accidente. Tienes católicos romanos, tienes musulmanes, tienes protestantes, todos hablando acerca de cómo adoramos al mismo Dios. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 18, cuando el anticristo venga, el mundo entero estará unido. Toda nación, pueblo y lengua lo adorará. Todas las religiones se unirán y dirán que él representa o es de alguna manera el verdadero Dios. Y cuando lees Apocalipsis 17 y 18, te das cuenta de que hay un sistema religioso falso. No es solo la adoración, pero se llama la madre de las rameras de Babilonia, las abominaciones de la tierra, que incluirá al catolicismo y al movimiento de la nueva era y a los cristianos ecuménicos, unidos para adorar a la figura del anticristo. Todos tenemos que ser conscientes de esto, pero lo que es una locura acerca de esto, cuando se piensa en ello también, es que las bases de este engaño han existido por mucho tiempo. Y cuando la gente repite esto, tenemos que llamarle la atención. Y de hecho, Tony Campolo falleció no hace mucho tiempo, y fue básicamente uno de los padres del movimiento de la iglesia emergente, el llamado cristianismo progresista. Sin embargo, básicamente fue el favorito de los pastores de jóvenes en todo el país durante bastante tiempo. Y muchos de esos pastores de jóvenes se convirtieron en pastores, citando a Anthony Campolo, y fueron básicamente liderando a través de su dirección y la de Brian McLaren. Y Rick Warren y otros, que también básicamente sellaron muchas de las mentiras dentro del movimiento. Y es interesante, Tony Campolo dijo en cuanto, ¿cómo podemos unirnos como uno, cristianos y musulmanes? Él dice, no debemos convertir a los musulmanes. Él dice, ellos son el pueblo de Dios. Y dice, ¿cómo podemos unirnos y llegar a ser uno?
Una teología del misticismo ofrece alguna esperanza de un terreno común entre el cristianismo y el islam, y él promocionaba las supuestas fortalezas del sufismo, la forma mística de interpretación de los sueños, etc., que se encuentra mucho en Bethel, etc. No es que Dios no utilice los sueños, pero estamos hablando de carismania, y estamos hablando de ese grupo, así que estamos hablando de un trasfondo místico por el cual ese es un espíritu diferente. Ese es el espíritu del anticristo que provocará esto. Y lo de esto también, Chad, es que hice un trabajo sobre esto en el pasado y fue publicado por algunos sitios de noticias, o al menos uno en que estoy pensando en este momento. Y era básicamente musulmanes y cristianos juntos. Y en aquella época, en la Universidad de Yale, creo que estamos hablando de eso, probablemente hice esto, lo escribí alrededor de 2009 o algo así. 2010, 15, 16 años atrás, y también está en nuestro sitio web. Creo que es algo así como cristianos y musulmanes juntos. Pero lo que pasó es que 187 líderes musulmanes, un título que documentan que escribieron a los cristianos, una palabra común entre nosotros y ustedes. Una palabra común entre nosotros, los musulmanes, y ustedes, los cristianos. Y fue para llegar al acuerdo de que adoramos al mismo Dios y que Mahoma es un profeta y todo lo demás. Y hubo una respuesta de más de 300 líderes llamados, lo cual es interesante, por cristianos profesantes, a amar a Dios y al prójimo juntos. Y estaba Rick Warren, estaba Brian McLaren, líder del movimiento de la Iglesia Emergente, Tony Campolo, Robert Schuller, que era como un evangelista líder antes de morir en ese momento, o justo antes de eso. Muchos otros, Bill Hybels, que fue uno de los líderes del movimiento de la Iglesia Sumergida. Pero de todos modos, es interesante. Y esto es lo que es una locura. ¿Cuál era el objetivo de una palabra común entre nosotros y ellos que estoy citando el documento islámico por 138 clérigos religiosos? Bueno, vino de un surá en el Corán, que básicamente llama a la negación de Jesucristo como el Mesías, que tenemos que tener una palabra común, que hay que adorar a Alá como una sola persona. Y tienes que negar, en última instancia, que tenga un asociado o que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, di, gente del libro, eso es a nosotros, di a los cristianos, venid a la palabra, que es común entre nosotros y vosotros, venid a esa conclusión con nosotros. Nosotros no tenemos a nadie más que a Dios, y no le asociamos nada. En otras palabras, no Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no se tomen como señores en lugar de Dios. Si se apartan, decid, dad testimonio de que somos musulmanes. Y Chad, este es uno de los muchos. Mencioné que hay 11 negaciones de que Jesús es Dios en el Corán, y esto es básicamente un manual de guerra contra cristianos y judíos. Vino varios cientos de años después del cristianismo, y después de eso sigue diciendo que Abraham, cosas que tampoco son ciertas sobre Abraham, pero esto es más importante cuando se trata de la divinidad de Cristo. Así que nos fijamos en las enseñanzas de Mahoma, y nos fijamos en las enseñanzas del anticristo, y nos fijamos en el anticristo que viene, en última instancia, la negación de quién es Jesús. Jesús dice, he venido en nombre de mi Padre, no me recibís. Otro viene en su propio nombre, a él recibiréis. Lo que has expuesto en el Corán son las entidades y entes demoníacos, creo que en plural, que utilizan a Mahoma y a otros a través de los hadices y demás, que vienen más adelante en nuestro extracoránico, para negar que Jesús es el Salvador, negar que es el Hijo de Dios. Y el Corán dice en el capítulo 3, o Sura 3:54, que Alá es el mejor de los estrategas, ¿de acuerdo? Él es el mejor de los estrategas. Eso es interesante porque Mahoma firmó un tratado de 10 años con los habitantes de la Meca, que era su amigo, y luego, a los 2 años, empezó a masacrarlos. Y esto es él quiere hacer una palabra común. Así es como Satanás trabaja. Y habrá un pacto de 7 años que se hará con muchos, y el anticristo lo romperá en 3 años y medio, y se proclamará a sí mismo como Dios. Creo que todo esto y el misticismo está jugando un gran papel, ya sea en el catolicismo, ya sea en el movimiento de la Iglesia Emergente, en el Islam y el sufismo, etc. Vamos a empezar a ver más y más, creo, falsas señales y maravillas, falsos profetas que van a incitar a esta cosa. Y en este momento, a veces van a retroceder cuando se les llama a cabo, pero en el futuro no van a ceder tanto. Y no estoy diciendo que él no vaya a ceder en el futuro, Shenvi, ¿verdad? Que Dios le ayude a tener una visión clara de quién es Jesús, y me alegro de que afirme que Él es el único camino, que su teología, Señor, le ayude a ser precisa y bíblica, y que eso sea cierto para todos. Sí, y es muy interesante, Joe, porque es el Corán en la Sura 61, Aleya 6, que en realidad afirma que básicamente Muhammad está teniendo un debate, y él dice algo como,
Estoy en esa Biblia que ustedes tienen, estoy en eso. Hay un par de veces más donde lo dice, Nosotros, sí. pero específicamente en la que estoy pensando es en la 61:6 y Joe. Esta es la única vez tal vez en todo el Corán donde estoy de acuerdo con Mahoma. Él está en la Biblia y eso ya se ha dicho claramente Como un falso profeta. como un falso profeta. Se le encuentra en 1 Juan capítulo 2, se le encuentra muy claramente en Juan 10:10 y se le encuentra definitivamente en 2 de Pedro capítulo 2, 16 al 23, y especialmente cuando miras a través de esos textos y ves todas las propiedades identificables de un falso profeta, que hay algún otro camino a seguir que no sea Jesús el buen pastor, la puerta que se abre para que podamos entrar y encontrar pastos. Todas esas cosas, cuando miras las escrituras, las advertencias están claramente, y que alguien diga que estamos adorando al mismo Dios es una mentira, porque su Dios es arbitrario en cuanto a quien se salva. Su Dios es arbitrario en cuanto a la misericordia y a quien se le hace justicia. No hay justicia en el Corán ni en la salvación que se ofrece a través del Corán. Increíblemente determinado. Es determinista y es arbitrario por el simple hecho de que Alá siente misericordia por algunas personas y no la encuentra por otras. Pero la verdad es que cuando miras el Evangelio de Jesucristo, el amor de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios se cumplió en la cruz del Calvario, porque Jesucristo pagó por tus pecados según las Escrituras. Pero entonces, ¿qué? Él resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras, y esto no fue un encuentro en una cueva con un ángel que él pensó que era un demonio. Todas estas cosas que Jesús hizo, las hizo en la plaza pública. Murió en la plaza pública y pasó 40 días y 40 noches dando muchas pruebas convincentes de su resurrección a sus discípulos y a muchos, al menos más de 500 testigos. Si te vuelves a Él, pon tu confianza en Él. Desecha esto. Aléjate del falso evangelio del Corán, del falso maestro de Mahoma, y pon tu confianza en el único Dios verdadero que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Esto ha sido Chad Davidson y Joe Schimmel, y esto es The Good Fight Radio. Los amo. Dios los bendiga. Hola, Joe Schimmel aquí. Queremos agradecerles por vernos. También queremos animarles a que no se olviden de suscribirse al canal de YouTube The Good Fight Ministries. Tenemos el contenido más asombroso. También tenemos el popular programa de radio Good Fight, donde analizamos todo tipo de temas a la luz de las Escrituras. También el programa Noticias 511, que es muy revelador. También tenemos alucinantes exposiciones en vídeo que no verás en ningún otro sitio. Y nuestra estación de radio en línea 24 horas al día, 7 días a la semana, Good Fight Radio Network, así como mis sermones de Blessed Hope Chapel en el canal de YouTube. Gracias de nuevo. Nos vemos más tarde. Y oramos para que el Señor los bendiga abundantemente mientras buscan su rostro. El producto destacado de esta semana es la primera entrega de nuestra serie La guerra de Marvel y DC contra Dios, la agenda del anticristo. Échale un vistazo en goodfight.org. Que Dios los bendiga, amigos.